Y la Biblia dice que Sodoma y Gomorra era una ciudad donde el pecado había llegado a la presencia de Dios. En la Biblia aparece en el libro de Génesis capítulo 13, verso 13. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, dice la palabra del Señor. Escuche bien. Y los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea que aquellas ciudades habían atravesado el umbral que Dios había puesto para que hasta ahí el hombre pueda llegar. Pero la perversión, el pecado, la inmoralidad sexual y tantas cosas que estaban pasando en ese lugar pudo llegar a tal límite de que hombres con hombres y mujeres con mujeres empezaron a tener intimidad entre ellos. Tengo que decirlo así porque así dice la Biblia. A Dios no le agradó porque esa no era la forma correcta de que el hombre pueda moverse delante de Dios, ya que la Biblia dice varón y hembra lo creó. Dios mismo le dijo al hombre que pueda fructificar sobre la tierra, que pueda multiplicarse sobre la tierra. Pero el diablo había sembrado en los corazones de aquellas personas para que de esta manera puedan hacer que la mano poderosa de Dios le caiga encima y Dios pueda destruir aquellas ciudades. La Biblia nos habla en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6. La Biblia dice, y si condenó por destrucción, escuche bien, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza, poniéndolos como ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Mire, entienda lo que dice la Biblia. Aquí yo no te vengo a hablar cuentos. Aquí te estoy hablando de algo real, de algo que existió, de algo que sucedió sobre la paz de la tierra, que llegó a tal punto que Dios la tuvo que destruir. La Biblia dice, y si condenó por destrucción, o sea, aquellas ciudades estaban condenadas por Dios. Imagínese usted hasta dónde puede llegar un pueblo, una nación, de rebelarse contra Dios, de hacer que Dios pueda indignarse de aquella ciudad, de aquella nación. Hoy en día vemos tantas ciudades, tantos países, tantas naciones que se han rebelado en gran manera contra Dios. Vemos naciones como Estados Unidos, donde se practica tanta inmoralidad, tanta injusticia, donde se han aprobado leyes del aborto, donde hay algunos estados donde se pueden casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Hasta dónde puede llegar el hombre? ¿Hasta dónde puede llegar la rebeldía de mucha gente que en estos tiempos no entiende que sobre todas las cosas hay un Dios todopoderoso que todo lo ve y que el hombre no puede hacer lo que se le da la gana aquí en la tierra? El hombre tiene que caminar rectamente delante de Dios. Y la Biblia dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza, poniéndolos como ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Escuche bien, Dios la destruye aquellas ciudades para ponerlos como ejemplo, dice la Biblia, a los que habían de vivir impiamente. Y hoy en día, ¿cuánta gente le gusta vivir impiamente delante de Dios? ¿A cuánta gente le gusta vivir enredado en tanto pecado aquí en la tierra? ¿A cuánta gente en estos tiempos le gusta estar metido en tanta corrupción? Y la Biblia dice, poniéndolo como ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Aquellas ciudades sí existieron, aquellas ciudades fueron destruidas, aquellas ciudades le cayó la mano poderosa de Dios. Pero ¿para qué razón fue? Para ponerlo como ejemplo a los que debían de vivir impiamente. Porque mientras el hombre viva justamente aquí en la tierra, mientras el hombre practique la justicia, mientras el hombre camina en santidad, camina en rectitud delante de Dios, haciendo obras agradables delante de Dios, Dios no puede destruir aquella nación. Dios no la puede destruir. ¿Por qué? Porque Dios honra su palabra. Dios sabe muy bien que hay palabras donde Él mismo ha puesto para que el hombre de esa manera pueda vivir. Anteriormente había una ciudad que era pecadora, de la misma manera como Sodoma y Gomorra. Aquella gran ciudad que la Biblia dice, la gran ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad a la cual Dios determinó 40 días para que la pueda destruir. 40 días Dios determinó para que de esta manera pueda acabar con esa ciudad de Nínive. ¿Por qué?
Porque ahí en esa ciudad había tanta violencia, tanta maldad, se asesinaban, mataban, había tanto pecado que Dios ya no soportaba ver que esta nación o esta ciudad había llegado a tal punto que el pecado llegó a la presencia de Dios. Pero Dios levanta un profeta, Dios envía a un profeta para que pueda anunciarle y decirle que en 40 días Nínive iba a ser destruido. Aquel hombre va a ese lugar. Aquel hombre llega a esa ciudad y empezaba a gritar por todas las partes, por todas las ciudades, que la Biblia dice que habían más de 120,000 personas. Era una ciudad tan grande que tenía que caminar por espacio de 3 días. Aquel hombre iba con un solo mensaje, con una sola palabra: Nínive en 40 días será destruido. Nínive en 40 días será destruido. Y la gente al comienzo posiblemente se burlaban, posiblemente se reían, posiblemente decían: no, ¿cómo es posible que este hombre pueda estar gritando que en 40 días va a ser destruido? Y empezaron a burlarse. Me imagino que se reían, cada quien en su afán, cada quien en su trabajo, cada quien en sus quehaceres. Pero mientras aquel hombre iba gritando, pasaban los días, pasaban las horas, y aquel hombre seguía: Nínive en 39 días será destruido. Y así sucesivamente. Nínive en 38 días será destruido. Nínive en 37 días será destruido. Y aquellas personas decían: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Este hombre no hay quien lo pare. Este hombre no hay quien lo detenga. Este hombre sigue todavía declarando juicio sobre esta ciudad. Y así sucesivamente pasaron los días. Aquel hombre seguía insistiendo: Nínive en 30 días será destruido. Nínive en 25 días será destruido. Y aquella persona decía: no es posible, no hay quien lo pueda parar, no hay quien lo pueda silenciar. Este hombre sigue diciendo que en 25 días será destruido. Y empezaron a temblar sus corazones, empezaron a concientizar, empezaron ellos a poder entender de que este hombre no estaba loco, si posiblemente lo que este hombre diga se pueda cumplir. Y empezaron a tener miedo. Y ¿sabes qué dice la palabra del Señor? Que ellos empezaron a darse cuenta de las cosas que ellos estaban haciendo. Por un momento se detuvieron, dejaron de hacer todos sus quehaceres y convocaron, llegó a los oídos del rey y convocaron 3 días de ayuno. No comerán ni animales, ni jóvenes, ni niños. Y todos ellos empezaron a humillarse delante de Dios. Si posiblemente Dios pueda detener su mano poderosa sobre esta ciudad. Mire, se da cuenta cómo una ciudad tan pecadora, como una nación tan pecadora, llegó a tal punto de humillarse delante de Dios. Ya empezaron a concientizar, sus corazones empezaron a palpitar fuertemente y a temblar. Y no comieron y no bebieron por espacio de 3 días. Desde los más pequeños hasta los más grandes. Desde los más jóvenes hasta los más adultos. Aún los animales, dice la palabra del Señor. Y nos damos cuenta cómo aquella ciudad tan pecadora llegó a tal punto de humillarse delante de Dios. Y la Biblia dice que Dios no la destruyó aquella ciudad. ¿Por qué? Porque hay una palabra que dice en 2 de Corintios o en 2 de Crónicas capítulo 7 verso 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué palabra tan contundente que la Biblia dice, donde aquellos hombres empezaron a poder meditar por esa palabra. Porque hay una palabra que Dios ha establecido, que si el hombre se mueve bajo esa palabra, bajo esa ordenanza, bajo ese mandato, Dios no la puede destruir. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero las ciudades de Sodoma y Gomorra no fue así, porque ellos siguieron en el mismo pecado. ¿Y qué es lo que llevó a aquella ciudad para que viva de esa manera? ¿Por qué razón tuvieron que estar en esa condición? ¿Cuál fue la razón por la cual estas ciudades no querían dejar el pecado? La Biblia nos habla en el libro del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. La Biblia dice que aquellas ciudades de Sodoma era soberbia.
Había tanta soberbia, tanta arrogancia de aquellas personas. ¿Y por qué cree que había tanta soberbia y tanta arrogancia? Porque la Biblia dice que ellos compraban y vendían, plantaban y edificaban. Había mucha plata, había mucha prosperidad, había mucho dinero. Y cuando la gente tiene plata, tiene dinero, la gente toma, se emborracha, hace grandes banquetazos y se olvida que existe Dios. Aquellas ciudades fueron en arrogancia y soberbia en gran manera. Ezequiel capítulo 16, verso 49. La Biblia dice que así fue la maldad de Sodoma. Era una ciudad muy soberbia. Dice que había abundancia de ociosidad. Aquellas ciudades se habían acostumbrado a llevar una vida de libertinaje. Había tanta ociosidad. Y la ociosidad es la madre de todos los vicios, según escuché un pensamiento, una frase del mundo. Mucha ociosidad, abundancia de ociosidad. Hoy en día vemos tanta ociosidad. Gente que por los vicios sigue ocioso y no quieren trabajar. Gente que se ha acostumbrado a estar entreteniéndose en tantas cosas vanas. Abundancia de ociosidad. Y la Biblia dice saciedad de pan. Aquellas personas estaban hastiados de tanta comida, de tanto alimento, que la comida la botaban, que la comida la tiraban. Y eso es algo grave delante de Dios, porque en estos tiempos hay muchas ciudades donde no tienen para comer. Pero aquellas ciudades estaban en saciedad de pan. Les sobraba la comida, la botaban, la tiraban, hacían lo que querían, rechazando la misericordia de Dios. Y la Biblia dice que a través de todo esto, la inmoralidad se apoderó de aquellas personas y empezaron a practicar pecados terribles, donde hombres con hombres y mujeres con mujeres tenían relaciones sexuales. Por eso que en estos tiempos esto está de moda. Hoy en día se habla del enfoque de género. Hoy en día la perversión ha llegado a tal punto que están arrinconando a muchas ciudades, a muchos países, para que puedan dejar entrar esas leyes en las ciudades, en los países, para que se les pueda probar que hombre con hombre pueda casarse, que mujer con mujer pueda casarse, que tienen libertad, que tienen libre albedrío. Pero es totalmente falso. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios. Su palabra está aquí. La Biblia dice, puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, pero mis palabras no pasarán. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la palabra del Señor. Es terrible cuando el hombre se vuelca en el pecado. Es terrible cuando el hombre se vuelca en la inmoralidad sexual. La mano poderosa de Dios le va a caer encima. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, muchos dicen, ay hermanito, nadie sabe lo que yo estoy haciendo. Está tan escondidito lo que hago que nadie se da cuenta. Pero hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que sabe lo que usted está haciendo, por más escondido que esté. Dios lo sabe. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 13. La palabra del Señor dice, mire, ve, para que te des cuenta lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque no hay cosa que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice la palabra del Señor. La gente dice, no hermano, nadie se da cuenta de lo que hago. Nadie sabe que tengo una mujer a escondida. Nadie sabe que tengo un amante. Nadie sabe que a las 3, 4 de la mañana estoy chateando ahí a escondida mientras mi esposa duerme. Yo estoy a escondida haciendo algo que a ella no le va a gustar. Pero hay un Dios que todo lo sabe. Que la Biblia dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dios lo sabe todo, no hay nada que no lo pueda saber. El hombre en estos tiempos se está siendo engañado por el diablo, porque el diablo le dice, nadie te ve, nadie lo sabe. Y así de esa manera tiene a mucha gente en estos tiempos. Pero todavía la misericordia de Dios está en estos tiempos para que el hombre pueda arrepentirse y encontrar la salvación y la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios en esta hora. Eso es lo que Dios nos manda a predicar. Nos manda a llevar su palabra. Nos manda a predicar el evangelio. Nos manda a llamar al hombre al arrepentimiento. Nos manda para que el hombre sepa y entienda y comprenda que todavía hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza, dice la palabra del Señor. Y sigue diciendo la Biblia. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra,
reduciéndolos a ceniza, poniéndolos como ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Y se libró al justo Lot. Escuche bien, cuando Dios destruyó aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra, no acabó con todas las personas que estaban ahí. La Biblia nos muestra que libró al justo Lot, y por la misericordia se salvaron sus 2 hijas. Y se libró al justo Lot, porque la Biblia dice que había un hombre que era justo. Había un hombre que estaba intercediendo por aquella ciudad. Había un hombre que estaba intercediendo por las ciudades de Sodoma y Gomorra, que estaba lleno de misericordia. Y decía, si habían 50 justos, destruirías al justo con el impío. Por amor a esos 50 justos no la destruiré, decía Dios. Y si hubieran 40 justos, destruirías al justo con el impío. Por amor a esos 40 justos no lo destruiré. Aquel hombre seguía intercediendo y al final dijo, y si hubiesen 10 justos, destruirías aquellas ciudades. Por amor a esos 10 justos no lo destruiré. Pero la Biblia dice que solamente había un justo. Uno solo había en Sodoma y Gomorra. Una sola persona justa había. Una sola persona que dice la palabra del Señor. Y se libró al justo Lot, que era abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea que aquella persona, aquel hombre era impulsado, era empujado a hacer lo malo, a convertirse como aquellas personas que se habían convertido en inmorales y personas pecadoras en gran manera. Pero Lot no le seguía la corriente a ellos. Mejor dicho, Lot no seguía la corriente de este mundo, porque Lot tenía en cuenta en su palabra que cuando una persona se revela delante de Dios, la mano poderosa de Dios le va a caer encima. Aquel hombre, dice la palabra del Señor, porque este justo Lot que moraba entre ellos, o sea que él vivía con ellos, él tenía la comunión con todas esas personas porque vivía en ese lugar. Aquel justo Lot que moraba con ellos, dice la palabra del Señor, afligía su alma cada día. Aquel hombre estaba mientras la gente en el pecado, mientras la gente en la impiedad, mientras la gente en tantas cosas que desagradaban a Dios. Este hombre afligía su alma cada día, estaba postrado de rodillas, clamando por aquella persona, intercediendo por aquellas almas. Pero dice la palabra del Señor que por más que todo lo que el hombre hizo, los hombres no se arrepentían, los hombres no querían saber nada con Dios, a pesar que Lot daba testimonio y daba ejemplo en esa ciudad. Ellos preferían seguir en el pecado. Y la palabra del Señor dice, porque este justo Lot que moraba con ellos afligía su alma cada día, viendo y oyendo las cosas impías que aquellas personas hacían. Y la palabra del Señor dice que aquel hombre miraba todo lo que estas personas hacían, escuchaba todo lo que estas personas hablaban, porque ahí se burlaban, ahí decían ellos de repente aquí, yo tengo plata, tengo dinero, yo no necesito de nada, porque estos hombres eran comerciantes, estos hombres no les faltaba nada, tenían plata, tenían dinero, pero estaban vacíos de Dios, habían hecho a un lado a Dios, se habían atrevido a tal punto de burlarse de Dios, porque la Biblia dice, mire ve, la Biblia dice, porque Dios sabe librar a los piadosos de la tentación. Porque Dios sabe librar de tentación a los piadosos y sabe reservar a los injustos para el día del juicio. Y así estamos en estos tiempos. Hay algo que va a acontecer sobre la paz de la tierra. Hay algo que va a suceder sobre esta tierra. Viene destrucción y juicio de Dios sobre esta humanidad. Pero Dios va a librar a un pueblo, aquellos que están santificando su vida, aquellos que hacen la voluntad de Dios. Dios los va a librar, los va a reservar, los va a cuidar, los va a proteger. Pero aquellas personas que se van a quedar sobre la paz de la tierra, aquellos que no se van para la venida de nuestro Señor Jesucristo, se van a quedar con el anticristo para el tiempo final, porque estamos predicando los últimos tiempos. Pronto la iglesia volará, pronto la iglesia escapará, pronto, en cualquier momento Cristo viene, el tiempo de gracia se acaba. Estamos predicando la venida de nuestro Señor Jesucristo, del Cristo poderoso, del Cristo lleno de amor y de misericordia, de aquel Cristo que vino a morir por nosotros para no estar en la condenación. Es el hombre que toma esa dirección,
es el hombre que toma ese camino. Es el hombre que prefiere meterse en las profundidades de las tinieblas y no quiere alcanzar la salvación a través de la luz del Evangelio. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, verso 13, verso 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta, espacioso el camino que te lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Increíble, mire, ve. ¿Cuánta gente entra por ese camino ancho, por ese camino espacioso? Muchos entran por ella, y al entrar por ese camino, por esa puerta, te lleva a la condenación, te lleva a la destrucción. Y Jesús está dando una recomendación: entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta, espacioso el camino que te lleva a la perdición, dice la Biblia. Y la gente en estos tiempos quiere estar perdido. Tú le preguntas a alguien: amiguito, Cristo quiere libertarte, deja esas drogas, deja ese vicio del alcohol. Eso te arruina tu vida, eso acaba con tus órganos vitales, eso está destruyendo tu hogar, tu familia. Deja esos vicios, que eso te va a destruir y vas a perder la vida, porque en cualquier momento te puede sorprender la muerte. Aquellos dicen: no, todavía, hermano, todavía no puedo, todavía no quiero, más adelante, más adelante, más adelante. Pero cuando ellos dicen más adelante, más adelante, más adelante, no saben que más adelante la muerte los pueda sorprender y su lugar destinado será la condenación. Por eso que predicamos el evangelio de salvación, llamando al hombre a que se arrepienta, llamando al hombre a que deje sus malos caminos, llamando al hombre a que se convierta en un hombre de bien sobre la tierra. La Biblia dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta, espacioso el camino que te lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, pero estrecha la puerta, angosto el camino que te lleva a la vida. Pocos son las que la hallan, dice el Señor. Esa puerta usted tiene que entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto, por esa puerta estrecha que muy pocos se atreven a entrar, que muy pocos se quieren lanzar por esa puerta, porque saben muy bien que no quieren dejar sus vicios, no quieren dejar el pecado, no quieren renunciar a las cosas que practican sobre esta tierra. Por eso la Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia, pero solamente los valientes lo arrebatarán. Bendito sea el nombre del Señor. Predicamos en estos tiempos, llamando al hombre a que se arrepienta, porque estamos ya en los tiempos finales. Prepárate, Cristo viene. Prepárate ya, el tiempo de gracia se acaba. Aprovecha la oportunidad. Le queda mucho tiempo a esta tierra. Le queda mucho tiempo a esta humanidad. La Biblia dice: porque Dios sabe librar de tentación a los piadosos y ha reservado a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios va a librar a un pueblo que se mueve sobre la paz de la tierra. Es un grupo de gente inteligente, de gente que ha tomado buena decisión, de gente que prefirió dejar el mundo, dejar el pecado para seguir a Cristo. Es un grupo de personas que le llamamos los cristianos, los aleluya, porque así la gente llama a este grupo. Ahí estamos incluidos todos nosotros, porque hemos renunciado a todo lo que presta este mundo para alcanzar la salvación y la vida eterna. Porque para ir al cielo no cualquiera va. Para ir al cielo uno no va por hacer obra de caridad. Para ir al cielo usted no va por pertenecer a una religión, por pertenecer a una iglesia, por pertenecer a un grupo social. Arriba al cielo no va cualquiera. La Biblia da ciertos parámetros, ciertos requisitos para que el hombre pueda entrar al reino de los cielos. Por eso que muchos viven engañados en estos tiempos. Cada vez que un familiar muere o cada vez que una persona muere, ya está en el cielo, que en paz descanse y que de Dios goce. Pero es totalmente falso. ¿Por qué? Porque si aquella persona no se arrepintió de su pecado, aquella persona rechazó el evangelio de salvación, ni en paz descansa, ni de Dios goza. Lo que le espera son los juicios de Dios, la condenación y el lago de fuego. Es triste, es lamentable, pero es la realidad. Porque así hay mucha gente hoy en día. Hasta cuando muere una persona, hacen fiesta, toman cerveza, trago, licor, se emborrachan, hasta bailan al lado del muerto, pensando que ya se va al cielo como que si fuera un triunfo, un galardón. Pero es mentira del diablo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice
que solamente aquellos que son cristianos y viven conforme a la palabra de Dios alcanzarán el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Es por esa razón que predicamos con urgencia, con desesperación, para que usted no pierda la oportunidad de salvarse. Corre a Cristo, ven a Cristo. Cristo es el único que puede darte vida y vida en abundancia. Hay poder en el nombre de Jesús. Pronto la puerta se cerrará. Pronto la puerta de gracia se va a cerrar. Todavía usted tiene oportunidad de entrar al reino de los cielos si se arrepiente de su pecado y acepta a Cristo como su Salvador. Pero si usted no se arrepiente de sus pecados y no acepta a Cristo como su Salvador, el día que la muerte lo sorprenda, habrá deseado algún día aceptar a Cristo como tu Salvador, porque tu destino será la condenación y el infierno y el lago de fuego. Por eso predicamos con urgencia, con desesperación. Arrepiéntanse ya. Cristo está llamando en estos tiempos para que el hombre acepte su palabra, acepte su misericordia, acepte la salvación y la vida eterna. Bendito sea Dios en esta hora. Todavía hay esperanza, dice la Biblia. Mientras hay vida, hay esperanza. Todavía hay esperanza. No dejes que el diablo te engañe. No dejes que el diablo te mienta. No dejes que el diablo te tenga entretenido en tanta mentira. Reconoce tu pecado. Reconoce tu rebelión. Reconoce que usted necesita su Salvador. Cristo es el único que puede salvarte. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente Cristo es el único que puede darte vida y vida en abundancia. Hay poder en el nombre de Jesús. Solamente Cristo puede darte vida y vida en abundancia. Bendito sea Dios en esta hora. Así de esta manera estamos dando este mensaje. Estamos dando esta palabra. Sabemos que vienen tiempos malos, tiempos peligrosos. Sabemos que se va a cumplir lo que dice la palabra del Señor. Sabemos que el anticristo en cualquier momento va a entrar. Sabemos que el anticristo viene a dominar el mundo entero. Ya las señales se han cumplido ya. Todo está cumplido. Pronto, en cualquier momento, entra a establecer su gobierno por 7 años sobre la tierra, porque serán 7 años que va a gobernar sobre esta tierra. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 24, verso 21, verso 22, porque habrá gran tribulación, cual nunca lo hubo, ni la habrá jamás, desde que hombre ha existido en la tierra. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguno podía ser salvo, dice la palabra del Señor. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquellos días serán acortados. Aquellos días serán acortados. Y hoy en día vemos cómo los días aceleran rápidamente, pasan rápidamente, que usted ni cuenta se da. Estamos en periodo de gran tribulación. En cualquier momento Cristo viene. Se oye de tantos cambios climáticos que están sucediendo. Aún así el clima se ha desordenado. Se habla también de la crisis alimentaria. Hay naciones, hay países donde el agua se está escaseando. Se habla también de grandes terremotos que se avecinan sobre la paz de la tierra. Se está hablando de la crisis económica. Se está hablando de la crisis energética. Estamos frente al nuevo cambio que se viene sobre esta tierra, al nuevo ordenamiento, el nuevo orden mundial, porque todo esto está globalizado. Hay un grupo de poderes que quieren tomar el control de todo este mundo para que puedan gobernar sobre la paz de la tierra. De eso hemos predicado en más de muchas oportunidades. En el libro de Salmos capítulo 2, ahí lo menciona claramente lo que se aproxima, lo que este grupo de gente está haciendo para tomar el control del mundo entero. En el Salmo capítulo 2 la Biblia dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Dios y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, dice la Biblia. Luego les hablará a ellos en su furor y los turbará con su grande ira. Increíble lo que la Biblia acabamos de mencionar. Porque en estos tiempos hay un grupo de gente que se consideran los más potentados, los más poderosos, los que tienen tanto dinero, los que tienen su dinero metido en los bancos, metido en los laboratorios y tanta cosa. Ese grupo de poderes quieren gobernar este mundo.
le llaman el nuevo orden mundial. Todo eso ya lo tienen orquestado, ya lo tienen planificado cómo van a gobernar, porque se han dado cuenta que muchas naciones y países están en bancarrota, tienen deudas externas muy grandes y no saben cómo pagar. Por esa razón que ellos empiezan a manejar la economía del mundo y van a hacer caer una moneda que le llaman el dólar, para que se establezca una moneda en la cual será globalizado en todo el mundo. Por eso ya se aproxima el nuevo cambio. Se habla de un solo gobierno, de una sola moneda, de un solo gobernante a nivel mundial. Se está hablando de una sola economía, de una sola religión. Todo eso lo estamos predicando en diferentes maneras para que el hombre pueda entender que todo lo que se viene a esta tierra no son cosas buenas, se vienen tiempos peores sobre esta humanidad. Por eso que predicamos el evangelio de salvación, porque solo Cristo es el único que puede salvarte. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en los últimos tiempos. Pronto la trompeta sonará, pronto la iglesia volará. En cualquier momento estamos ya frente a los tiempos finales. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios en esta hora. De esta manera hemos terminado este mensaje. Estamos pasando por unos 30 minutos para predicar en este lugar, ya que estamos dirigiéndonos a nuestras labores. Pero así es el Señor. A Él le plació hablar en este lugar, que se predicara su palabra en este momento. Y le quiero decir de parte de Dios, que la Biblia dice en Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad de Dios no es que el hombre esté perdido. La voluntad de Dios no es que el hombre vaya a la condenación. La voluntad de Dios no es que el hombre viva en un hogar destruido, en un hogar disfuncional. La voluntad de Dios es que el hombre se arrepienta de sus pecados y alcance la salvación y la vida eterna. Pero es el hombre el que toma malas decisiones.